Bueno, me dice que tengo el almacenamiento completo, así que vamos a tratar de seguir. Yo les decía que de alguna manera las cadenas de distribución norteamericanas fueron radiando todo el cine proveniente de otros lugares y que poco a poco prácticamente tenemos hegemónicamente la producción norteamericana en nuestras salas de cine. Muy bien, a partir de ahora Rodríguez de Austria lo que nos va a comentar es cuál fue el contexto histórico en el cual surge el código. Y nos dice, las luchas y presiones por controlar los contenidos de la industria cinematográfica son tan viejos como la propia industria. Sin embargo, en los primeros años 30 se daban algunas características especiales. Por un lado, la aparición del cine sonoro, con lo cual se abandonó la sobregesticulación actoral del cine mudo, necesaria para expresar claramente las emociones internas de unos personajes mudos. O sea que las posibilidades expresivas del cine se multiplicaron exponencialmente, convirtiéndolo en un medio de expresión mucho más rico en cuanto al nivel de información transmitida y en cuanto a los matices posibles de esta información. También acá aparece la finalización del periodo de los años locos, la aparición de la crisis bursátil y el surgimiento de una gran cantidad de problemáticas sociales en Estados Unidos. Y acá los historiadores norteamericanos dicen que estas dos variables, la aparición del sonido y la depresión, ¿verdad?, crearon la necesidad de proveer nuevas herramientas estéticas para dar cuenta de la nueva realidad social y económica que estaba atravesando la sociedad norteamericana. Y eso llevó a que la forma y los contenidos de la producción cinematográfica vigentes hasta la época de fines de los años 20 debió ser sustituido por otra. Y acá es donde aparece el código como un intento de establecer los formatos estéticos y de contenido que debían regir en esta nueva etapa de la historia norteamericana. Y acá nos dice cómo se instaura el código. En 1927, William Hays, que era el presidente de la Asociación de Productoras de Hollywood, trató de implantar una serie de recomendaciones a tener en cuenta en la filmación de películas. Eran conocidas como los no y los tenga cuidado, es decir, los don't and be careful. Los productores tomaron las recomendaciones como una solución de compromiso de Hays frente a los grupos de presión, con la Iglesia Católica a la cabeza, así que no le dieron demasiada importancia, ¿verdad? Ante el fracaso para imponer su criterio en Hollywood, la Iglesia aumentó la presión y amenazó con prohibir sistemáticamente a sus feligreses ir al cine a ver películas inmorales, una práctica ya utilizada discrecionalmente durante la época del cine mudo. Los productores, cuya opinión era que la censura, sobre todo en lo referente al sexo y a la violencia, era un obstáculo a los beneficios económicos, soportaron la presión, respaldados por el éxito de las taquillas. En 1930, sin embargo, Hays consigue que la Asociación de Productores adopte un nuevo código que fue redactado conjuntamente por el sacerdote jesuita Daniel Lord y por un periodista especializado en cine que se llamaba Martin Quigley. Por supuesto, se encargó del cumplimiento de este nuevo código a una comisión de relaciones con los estudios que no funcionó bien y no logró que estas nuevas normas se implementaran. O sea que desde ese año 27 en que empezaron estas cosas hasta el 30 en que se adopta finalmente el código y en el 34 fueron años donde el código estaba pero no había un estricto cumplimiento del mismo, ¿verdad? Así que bueno, como las cosas marchaban mal, Hays decidió crear una comisión específica de aplicación del código, la Production Code Administration, y además prohibió una especie de tribunal de alzada que tenían los productores para recurrir contra la censura. Y por lo tanto, en el año 34, los productores finalmente se someten al código.
aceptaron las disposiciones del mismo y en pocos meses tomaron la sana costumbre de enviar los futuros guiones a la Comisión de Administración del Código para así evitar rodar escenas que luego no verían la luz. Y algunos de los historiadores del cine dicen sobre este tema: lo más increíble de este conflicto fue que la posición de Lord era el que dirigía la Comisión de Aplicación del Código, respaldada por Hayes y por la Iglesia Católica, fue aceptada sin una queja. El motivo por el que los productores aceptaron un código que, si se interpretaba realmente, suprimía la inclusión de importantes temas sociales, políticos y económicos en las películas y convertía a la industria en una defensa del statu quo, sigue siendo un gran misterio. ¿Por qué la industria, en un momento en que disfrutaba de unos ingresos sin precedentes de $100 millones por semana, aceptó unas restricciones tan severas sobre el contenido y la forma? ¿Verdad? Es medio extraño que en un momento de auge, cuando el cine entraba dinero a mano llena, ¿cómo es que aceptan un código tan restrictivo? Y no se pudieron basar en el tema del éxito. Bueno, lo que estamos haciendo es un negocio redondo y por lo tanto no vamos a aceptar estas restricciones. Y bueno, acá hay que recordar, para ver esto, Rodríguez de Austria nos dice: la realidad es que Hayes y la Iglesia Católica se hicieron con el control del código, pero no tenían el poder suficiente para imponerlo. Las razones de la aceptación del código que convirtieron a Hollywood en un defensor del statu quo son de un calado mucho mayor que la presión de los grupos religiosos. Y acá él pasa a explicar cuál era esta situación. En primer lugar, nos dice: hay que recordar que en 1932, tras la llegada de Roosevelt a la presidencia, el Estado federal estaba a punto de regular los contenidos de Hollywood por su propia cuenta, a través de un código. Este código quedaba en manos de la Administración Nacional, un órgano creado en el contexto del New Deal, y que los dueños de la industria se inquietaron ante la idea de que los burócratas de Washington, a través del New Deal, tuviesen poder para decidir sobre los contenidos de las películas, algo que por supuesto hicieron desde el propio momento en que Roosevelt llega al poder. En segundo lugar, hay que recordar, nos dice, que los verdaderos dueños de la industria cinematográfica no eran los productores de Hollywood, sino los banqueros de Nueva York, a quienes aquellos debían rendir cuentas. Si Hayes consiguió, gracias a la creación de la Comisión de Aplicación y a la abolición de la Junta de Apelaciones, que el código fuese tomado en serio, fue porque son los banqueros de Nueva York la autoridad que en último término determina la posibilidad de hacer o no determinadas películas, ¿verdad? Así que bueno, tras varios conflictos con productores díscolos y las consecuentes llamadas al orden desde el centro financiero de Nueva York, los productores comprendieron que no tenían más remedio que someterse a la Comisión de Administración del Código. Y acá nos dice, nos dice en inglés, yo se los tradujo, nos dice Giannini, el presidente del Banco of America, uno de los más influyentes financiadores de Hollywood, cimentó este nuevo arreglo diciendo llanamente que no se financiaría ninguna película que no tuviese la previa aprobación de la Comisión de Aplicación del Código. O sea que acá la estantería se cayó por su lado más débil. Cuando el estamento financiero centralizado en Nueva York, que era quien financiaba las películas, les dijo a los productores: muchachos, o cumplen el código o de acá no sale $1 para financiar las películas. Y ahí se acabó la historia. A partir de 1934 el código se aplicó. De alguna manera a los banqueros les preocupaba mucho más la historia y los movimientos sociales contemporáneos de esa época y cómo el cine iba a tratar esta nueva realidad emergente que era realmente explosiva para el gobierno y los poderes norteamericanos de este momento. A esto hay que, nos agrega nuestro autor, que hay una fecha, hay un hecho
que fue determinante, aunque de forma indirecta, en la adopción del código, que fue la Revolución Comunista de 1919. Si el final de la Primera Guerra Mundial trajo prosperidad económica para Estados Unidos, para Rusia trajo el comunismo. Un sistema político de planificación de la producción hacia el que muchas miradas se volvieron cuando el capitalismo demostró su incapacidad para mantener el equilibrio y lanzó a millones de personas a la calle durante la Gran Depresión. Un sistema que Hollywood, el sistema capitalista, ¿verdad?, criticaba en películas, y acá les leo el nombre en inglés, que es como están citadas, porque ustedes recordarán que las películas muchas veces los nombres no son la traducción exacta de su título en inglés, sino que se los cambian acá. Bueno, esta yo no sé exactamente cuál fue el nombre como el cual se conocieron en español, pero las películas en las cuales Hollywood criticaba esta situación socioeconómica eran Heroes for Sale, The Power and the Glory y Little Man, What Now. Esas fueron las películas a las cuales se refiere. El resultado entonces es que gracias a un momento histórico que no parecía comprender demasiado bien, la vanguardia censora, comandada por el ala conservadora de la Iglesia Católica, se encontró de repente con el apoyo del establishment económico estadounidense, deseoso de frenar las tendencias filocomunistas y temeroso de que su bondad, poder y liderazgo fuesen cuestionados, aunque fuese en los relatos de ficción. El puesto de mayor poder censorio y decisorio recayó en el católico radical y antisemita Joseph Breen, B-R-E-E-N, Joseph Breen, alguien a quien no le gustaban ni los judíos ni los jóvenes, a quienes citaba como casi todos bobos, imbéciles y estúpidos, ni muchas otras cosas más. Un personaje nefasto que fue la cabeza de la aplicación del código. La visible cruzada moral y política que encabezaba Breen escondía una menos visible cruzada ideológica y económica, pero ni él mismo era al principio consciente de esta situación. Durante los primeros años al frente de la Comisión de Aplicación del Código, tuvo que ser eleccionado por Hayes, ya que su aplicación del código se ceñía a la letra del mismo y era casi exclusivamente moral. Breen tuvo que aprender el espíritu del código, mucho más importante que la letra. En 1966, el código fue abandonado y sustituido por el actual sistema de catalogación de las películas por edades, un sistema de acceso a los contenidos más que de control de los mismos. En otras palabras, un sistema de mentalidad abierta. En cualquier caso, 30 años fueron suficientes para conformar, junto con otras influencias que marchaban en el mismo sentido, las mentalidades de millones de personas a través del instrumento de comunicación más potente hasta la implantación masiva de la televisión. Estas son las vicisitudes históricas que llevan al surgimiento y a la aplicación del código. Ante una nueva situación norteamericana y mundial que se plantea luego de la crisis financiera de 1929, la industria de producción cinematográfica, igual que todas las demás industrias del panorama capitalista mundial, tuvieron que ayornarse, tuvieron que cambiar sus pautas y tuvieron que remodelarse para encarar una situación caótica y tremenda que el mundo pasó en esos momentos. Y que la crisis actual, que la pandemia va a determinar desde el punto de vista económico, todos los analistas dicen que es mucho mayor que esta crisis del 29. Si la crisis del 29 implicó un cambio radical en todo el mundo y en todos los niveles económicos, sociales, de pensamiento, culturales en general, bueno, si eso lo provocó la crisis del 29, tendremos que considerar que esta crisis actual que estamos pasando también va a producir un cambio sustancial en el mundo. Esperemos que ese sea un cambio en el mejor sentido posible, en el mejor sentido de recuperar todo lo humano que hemos perdido en todo este tiempo en que la producción, la masificación del consumo ha hecho trizas los contenidos humanos de la vida. Bueno,
Vamos a dejar aquí porque tengo que empezar a vaciar cosas de mi teléfono porque ya está demasiado sobrecargado y como verán me admite unos videos un poquito cortos y vamos a entrar la semana que viene básicamente al análisis del propio código, es decir, cuáles eran los contenidos que tenía y cómo fue que su aplicación se dio para que culminaran en películas que nosotros vimos en nuestra época, que nos encantaron, que nos gustaron mucho y que muchos de nosotros no percibimos entonces que atrás había un férreo control de eso que estábamos viendo. O sea que tremendo, ¿verdad? Cómo uno se come el caramelo sin sacarle el papel. Bueno, muchachos, pasen todos muy bien, cuídense mucho del frío y nos estamos comunicando nuevamente el martes próximo para continuar analizando este tema del código de producción hollywoodense. Que pasen muy lindo, nos estamos viendo, los extraño y los quiero mucho. Hasta luego.